Beatriz ordenaba los libros en las estanterías de la biblioteca municipal, mirando de vez en cuando el reloj. Quedaban 20 minutos para acabar el día. 15 años en el mismo lugar habían convertido este trabajo en parte de su ser, tranquilo, predecible, fiable. ¿Tienes planes para esta noche?, le preguntó Victoria, su colega de pelo rojo brillante, mientras empujaba un carrito de recién llegados. Beatriz negó con la cabeza. No mucho. Creo que haré la cena y leeré. Como siempre, suspiró Victoria. Félix y tú podríais salir más a menudo. Beatriz sonrió débilmente, sin levantar la vista de sus libros. Pero algo en la voz de Victoria la conmovió. Beatriz realmente no recordaba la última vez que Félix la había invitado a salir. Su matrimonio se había convertido en un hábito, cómodo pero a veces vacío. Aquella noche, Beatriz se quedó dormida en el sofá con un libro entre las manos. El sonido de la llave en la cerradura la despertó hacia las 11. ¿Todavía estás despierta? Félix parecía cansado. Su pelo castaño estaba ligeramente revuelto y su cara tenía nuevas arrugas que ella no había notado antes. Me quedé dormida leyendo, contestó Beatriz, dejando el libro. Félix se quitó el abrigo y se sentó a su lado, poniéndole la mano en la rodilla, un gesto que no había hecho mucho en los últimos años. A Beatriz se le encogió el corazón. En su matrimonio, frases como esa solían significar problemas de trabajo, facturas de reparación del coche. ¿Pasa algo?, preguntó con cautela. Lo que pasa es que Roman está teniendo algunas dificultades. Beatriz se puso tensa. Roman, el hermano pequeño de Félix, siempre había sido un sujeto problemático, impulsivo, irresponsable, pero con ese extraño encanto que le permitía salirse con la suya en todo. ¿De qué se trata esta vez?, preguntó, anticipando ya la respuesta. Su nueva empresa no va tan bien como esperaba. ¿Y sus ahorros? Ya conoces a Roman, dijo Félix con cansancio. Vea, él y Dalia necesitan un lugar donde quedarse hasta que se recuperen. Solo unas semanas. Beatriz se sintió que la invadía la ansiedad. No conocía a Dalia. Roman se había casado con ella hacía solo 6 meses tras un romance relámpago. Solo tenemos una habitación de invitados, dijo vacilante. No tardaré, te lo prometo. Félix le apretó la mano. Ya le he dicho a Roman que pueden venir el viernes. Beatriz se tragó la negación que estaba a punto de salir de sus labios. Félix siempre había dado prioridad a su hermano, incluso ahora que tenían sus propias vidas y problemas. De acuerdo, dijo finalmente. Mañana tendré lista la habitación de invitados. Beatriz pasó los días siguientes preparando la casa para los invitados. Cambió la ropa de cama de la habitación de invitados, quitó el polvo de los muebles e incluso compró flores frescas para la mesa. Quiero que se sientan como en casa, le explicó Beatriz a Victoria durante la comida. Eres demasiado amable, replicó ella, sacudiendo la cabeza. Yo que tú no dejaría entrar en mi casa a un sinvergüenza y a su extraña esposa. ¿Quién sabe qué clase de persona es esta Dalia? No durará mucho, repitió Beatriz las palabras de Félix, aunque en el fondo se sentía ansiosa. Victoria se limitó a fruncir el ceño. No dejes que te vuelvan loca. Recuerda que esta es tu casa. El viernes por la noche Beatriz se afanaba en la cocina preparando la cena. Había decidido hacer un asado, el plato favorito de Félix. El reloj de pared marcaba casi las 7 de la tarde cuando oyó el ruido de un coche que se detenía frente a la casa. Beatriz se secó las manos en el delantal y se asomó a la ventana. Félix salió del coche y se apresuró a abrir la puerta del acompañante. Una mujer salió del coche e hizo que Beatriz se quedara helada. Dalia estaba deslumbrante. Incluso en el crepúsculo, su pelo rubio, recogido en un moño descuidado, brillaba como el oro. Alta, esbelta, con unos vaqueros ajustados y una cazadora de cuero corta, se movía con la seguridad de una top model.
Beatriz se miró instintivamente las manos, notando los pequeños callos del trabajo con los libros, las ligeras arrugas que habían empezado a aparecer. Tenía 52 años, pero ahora se sentía de repente septuagenaria. Roman salió del otro lado del coche, una copia de su hermano mayor, pero con la diferencia que añaden 10 años de edad, menos arrugas, más pelo, una sonrisa más brillante. Beatriz se apartó de la ventanilla y miró su reflejo en el espejo del pasillo. Le resultaba familiar. Llevaba el pelo oscuro, ahora con notables canas, recogido en un moño, y su blusa azul parecía fresca y planchada. Pero al lado de Delia, parecería una limpiadora al lado de la casera. La puerta se abrió, y la primera voz que oyó no fue la de Félix ni la de Roman. Dios, qué suburbio más aburrido. La voz de Dalia era aguda y melódica, con un ligero tono ronco que le daba un encanto especial. Ronchik, ¿estás seguro de que no podemos alquilar un apartamento en algún lugar del centro? Dalia, ya hemos hablado de ello, contestó Roman en el tono de voz que se suele utilizar con un niño petulante. Y Félix y Beatriz son muy amables por dejar que nos quedemos aquí. Beatrice ya está en casa, dijo Félix, encontrándose con los ojos de su mujer que estaba en la puerta de la cocina. Bea, esta es Dalia. La mujer miró a Beatriz con una pequeña sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ah, hola, dijo, haciendo un gesto como si fuera a abrazar a Beatriz, pero deteniéndose a medio camino. Félix me ha hablado mucho de ti. ¿Félix?, pensó Beatriz. No tu marido, no mi cuñado, sino simplemente Félix, como si fueran viejos amigos. Encantada de conocerte a ti también, contestó Beatriz, tratando de sonar sincera. La cena está casi lista. Oh, la cena, suspiró Dalia teatralmente. Me temo que Roman y yo ya hemos comido algo por el camino, pero quizá coma algo más tarde. Ahora mismo estoy que me caigo de cansancio. Todo este estrés con la mudanza. Por supuesto. Beatriz sintió que su cena cuidadosamente preparada perdía sentido. La habitación de invitados está lista. Puedo enseñarte dónde está todo. ¿Puedo ducharme antes? Dalia ya se estaba quitando la chaqueta, dejando al descubierto una blusa que abrazaba su esbelta figura. Beatriz notó que la mirada de Félix se detenía en el escote de la joven por un momento antes de apartar la vista apresuradamente. Me siento fatal después de todo este viaje. Por supuesto, asintió Beatriz. El baño está arriba, primera puerta a la derecha. Eres muy considerada. Dalia tocó la mano de Beatriz en un gesto de gratitud que pretendía ser familiar, pero que parecía demasiado familiar. Mientras Dalia subía las escaleras, Roman se acercó a Beatriz y la abrazó. Gracias por recibirnos, Bea. Esto es solo temporal. Te prometo que encontraremos nuestra propia casa en cuanto las cosas se calmen. Beatriz asintió, pero no pudo evitar notar que Barry no tenía un marco de tiempo específico. Entonces, ¿quién tiene hambre?, preguntó, dirigiéndose de nuevo a la cocina donde su asado estaba empezando a enfriarse. Me muero de hambre, dijo Félix, siguiéndola. Y, Bea, no te preocupes por Dalia. Ella es emocional. Toda esta mudanza ha sido estresante para ella. La primera semana transcurrió en tensa cortesía. Beatriz intentaba ser hospitalaria, pero cada día se sentía más ajena a su propio espacio. Dalia parecía ocupar toda la casa con su presencia. Su perfume permanecía en el aire, su ropa estaba esparcida por el cuarto de baño, su risa era más fuerte que cualquier sonido familiar de la casa. Pero lo que más molestaba a Beatrice eran los pequeños momentos que notaba entre Delia y Félix. La forma en que ella le tocaba la mano mientras hablaban. La forma en que se sentaba a su lado en el sofá, dejando poco espacio entre ellos. Cómo encontraba siempre una excusa para quedarse a solas con él cuando Beatriz o Roman salían de la habitación. Eres demasiado desconfiada,
le dijo Victoria cuando Beatriz compartió sus observaciones. Es la mujer de su hermano. Lo sé, suspiró Beatriz, pero deberías ver cómo actúa. Es como si reclamara todo lo que es mío. ¿Y qué piensa Roman de todo esto? La adora. Beatriz sacudió la cabeza. Nunca lo he visto tan enamorado, pero siempre está ocupado buscando trabajo, yendo a entrevistas, volviendo tarde a casa. Y ella se limita a quedarse en casa y recuperarse del estrés, como lo llama. Una noche, mientras Beatriz limpiaba la cocina después de la cena, a la que Dalia había vuelto a faltar diciendo que no come tan tarde, escuchó una conversación en el salón. No entiendo cómo puede ser tan invisible, decía Dalia en voz baja, pero lo bastante clara para Beatriz, que se quedó paralizada, con el plato en la mano. ¿Sabes que nunca ha intentado, por ejemplo, renovar su vestuario o cambiarse el pelo? No te ofendas, Félix, pero tu mujer aparenta más edad de la que tiene. Beatriz sintió que la sangre se le subía a la cara. Siempre había sabido que no era guapa, pero se consideraba una mujer arreglada y ordenada. Nunca había necesitado los complejos de Félix. Llevaban tanto tiempo juntos que esas cosas parecían intrascendentes. Beatriz nunca ha sido una fashionista, replicó Félix, y Beatriz captó un atisbo de justificación en su voz. Práctica, repitió Dalia con una risita. Eso suena muy bien, pero, ya sabes, una mujer debe seguir siendo una mujer incluso en el matrimonio, especialmente en el matrimonio. Los hombres merecen belleza en casa, ¿no? Beatriz no oyó la respuesta de Félix. Puede que se limitara a asentir o a encogerse de hombros, pero sintió que algo se rompía en su interior. Aquella noche no pudo dormir, tumbada junto a Félix y escuchando su respiración constante. Pensó en la conversación que acababa de oír, en la facilidad con que Félix había permitido que Dalia la criticara. Recordó cómo había mirado a la joven cuando creía que nadie la veía, con esa mirada hambrienta que hacía años que no veía en sus ojos. Se suponía que el domingo era un día de descanso, pero para Beatriz se convirtió en otro día de estrés. Se levantó temprano como de costumbre y decidió preparar el desayuno para todos. Tal vez era su forma de recordarse a sí misma y a todos los demás que ésta seguía siendo su casa. Acababa de sacar los bollos calientes del horno cuando Félix entró en la cocina, ya vestido y listo para salir. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó Beatriz, tratando de ocultar su decepción. Los desayunos de los domingos eran una tradición entre ellos, una de las pocas veces que hablaban de verdad. Roman me ha pedido que le ayude con unos papeles, contestó Félix, evitando su mirada. Cree que ha encontrado una nueva oportunidad de negocio. ¿El domingo? El tiempo es oro, Bea. Le besó la mejilla, un gesto rápido y formal que parecía más una costumbre que una demostración de sentimientos. Y se alejó, dejándola de pie con la bandeja de horno caliente en las manos, mirando la mesa vacía puesta para 4. Beatriz dejó lentamente los bollos sobre la mesa y se sentó, sintiendo un extraño vacío en su interior. ¡Qué bien huele! La voz de Dalia interrumpió sus pensamientos. La joven entró en la cocina, hermosa incluso en un simple albornoz, con el pelo perfectamente peinado a pesar de lo temprano de la hora. ¿Siempre madrugas tanto los fines de semana? Por lo general, Félix y yo desayunamos juntos, respondió Beatriz, incapaz de ocultar la amargura en su voz. Oh, Dalia se sentó frente a ella, cogiendo uno de los bollos. Se fue con Roman. Algo sobre un nuevo plan de negocios. Mi marido siempre está lleno de ideas, pero no siempre es capaz de ponerlas en práctica. Se rió, como si fuera una característica agradable y no la causa de sus problemas económicos. ¿Cuánto tiempo lleváis casados?, preguntó Beatriz, sirviéndose una taza de té. De repente se dio cuenta de que no sabía casi nada de aquella mujer que llevaba una semana viviendo en su casa. 6 meses, respondió Dalia, dando un mordisco a su bollo. Fue amor a primera vista.
Estaba trabajando en un restaurante donde Roman celebraba el cierre de un trato. Era tan entusiasta, tan vivo, distinto a cualquier otro hombre que hubiera conocido. ¿Y qué pasó antes de eso? ¿Qué estaba haciendo? Dalia se encogió de hombros y centró su atención en la tarta. Hice de modelo durante un tiempo, luego fui camarera. Intenté estudiar interpretación, pero era más difícil de lo que pensaba. Miró a Beatriz. Casi, asintió Beatriz. Empecé a trabajar en una biblioteca cuando estaba en la universidad y de alguna manera me quedé. Me gusta. Suena estable, dijo Dalia con una sonrisa que parecía casi comprensiva. Debe de ser bueno tener un trabajo tan estable, un matrimonio tan estable. No todo el mundo sueña con ello, pero creo que es una especie de felicidad. Beatriz sintió un escozor ante estas palabras. La estabilidad siempre había sido una virtud para ella, algo por lo que había luchado tras una infancia caótica. Pero en boca de Dalia sonaba como un juicio, como si la vida de Beatriz careciera de pasión, de alegría, de emociones reales. Todos tomamos decisiones, respondió finalmente. En efecto, se echó hacia atrás Dalia, mirando a Beatriz con renovado interés. Pero a veces me pregunto, ¿realmente elegimos? ¿O nos dejamos llevar por la corriente y aceptamos lo que nos parece posible en cada momento? Beatriz no respondió. De pronto se sintió expuesta, como si aquella joven a la que apenas conocía pudiera ver todas sus dudas, todas las pequeñas decepciones que había ocultado incluso a sí misma. De todos modos, continuó Dalia, poniéndose en pie, gracias por el desayuno. Creo que iré a arreglarme. Nunca se sabe cuándo la vida puede lanzar una bola curva, ¿verdad? Habían pasado 2 semanas desde que Roman y Dalia se habían mudado a casa de Beatriz y Félix, y cada día Beatriz se sentía más incómoda. Lo que al principio parecían pequeños malentendidos se convirtió en una tensión constante que flotaba en el aire como una nube pesada antes de una tormenta. El primer cambio que Beatriz notó fue la disposición de las cosas. Al principio se trataba de cosas pequeñas. Un jarrón que llevaba décadas en la cómoda se trasladó a la mesa de centro, luego un cuadro del salón se colocó en la otra pared y después se reordenaron los libros de las estanterías. ¿Buscabas algo en mis libros?, preguntó Beatriz con cautela al ver su colección, cuidadosamente ordenada, completamente revuelta. Dalia, que miraba su reflejo en el espejo del pasillo, se encogió de hombros. «Oh, solo quería leer algo y pensé en ver qué tenías. Aquí todo está muy anticuado. ¿No lees a autores contemporáneos?» Beatriz sintió que sus mejillas se sonrojaban, no de vergüenza, sino de indignación. «Me gustan los clásicos», respondió, reservada. «Y me gustaba cómo estaban organizados los libros». «Lo siento». Dalia se volvió hacia ella con una sonrisa que no parecía sincera en absoluto. «No pensé que fuera para tanto. Este lugar es mi hogar», dijo Beatriz en voz baja pero con firmeza. «Por supuesto», asintió Dalia, pero Beatriz vio algo de desafío en sus ojos. Incidentes como este empezaron a suceder cada vez más a menudo. Un día, Beatriz volvió a casa del trabajo y se encontró con que Dalia había cambiado por completo los muebles del salón. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, observando cómo su sillón de lectura favorito era empujado a un rincón oscuro de la habitación. Dalia estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. «Oh, pensé que sería más espacioso. Félix dijo que le gustaba». «¿A ti no, cariño?». Félix, que acababa de entrar en la habitación, pareció un poco confuso, pero luego se limitó a encogerse de hombros. «Parece nuevo», dijo, evitando la mirada de Beatriz. «Me gustaría que me preguntaras primero antes de cambiar nada», dijo Beatriz, intentando sonar razonable en lugar de molesta. «Oh, Bea, no seas tan conservadora». Félix le dio una palmada en el hombro como si fuera una niña petulante. Beatriz no contestó. Se limitó a caminar hacia la cocina, sintiendo cómo los muros invisibles de su hogar, su refugio,
se desmoronaban lentamente. En la cocina abrió el armario para coger su taza favorita, un regalo de Victoria por sus 50 cumpleaños, pero no la encontró en su lugar habitual. ¿Buscas esto? Dalia apareció en la puerta sosteniendo la taza de Beatriz entre las manos. La he usado esta mañana. Espero que no te importe, dijo Beatriz, tendiéndole la mano. Es un regalo personal mío. Dalia se quedó paralizada un momento y luego le entregó la taza con la misma sonrisa insincera. Por supuesto que lo es. No sabía que tuviera un significado especial. Parece tan sencilla. Beatriz apretó la taza entre las manos, sintiendo que su paciencia llegaba al límite. Mira, Dalia, comprendo que Roman y tú estéis pasando por un momento difícil y realmente quiero ayudar, pero todos nos sentiremos mejor si respetamos los límites personales de cada uno. Dalia ladeó la cabeza y miró a Beatriz con una expresión que se asemejaba a la curiosidad de un científico examinando un insecto al microscopio. Por supuesto, límites, dijo. Aunque yo pensaba que en una familia no debería haber demasiados límites. Ahora somos una familia, ¿no? Cada día, Beatriz se daba más cuenta de la frecuencia con la que Dalia estaba con Félix. En el desayuno se sentaba a su lado. Mientras veía la televisión siempre encontraba un motivo para sentarse en el sofá entre él y Beatriz. Se reía más fuerte de lo necesario con sus chistes y siempre encontraba un motivo para establecer contacto físico. Tocarle el brazo, ajustarle el cuello de la camisa, quitarle un hilo invisible del hombro. ¿No te parece extraño?, le preguntó Beatriz a Victoria durante la pausa para comer. ¿Qué piensa Roman al respecto?, preguntó Victoria, dando un mordisco a su bocadillo. O no se da cuenta o finge no darse cuenta, suspiró Beatriz. Siempre está en reuniones intentando lanzar su nuevo negocio. Solo lo veo en el desayuno. ¿Y Félix? Beatriz dudó. No quería admitir en voz alta lo que había observado. No le conozco. Al principio parecía avergonzado por su atención, pero ahora parece disfrutarla. Ay, Bea, Victoria puso la mano en el hombro de su amiga. Quizá deberías hablar con él de eso. Y decirle que, creo que la mujer de tu hermano está flirteando contigo. Pareceré una vieja paranoica celosa de una joven belleza. Pero si es verdad, aunque lo sea, no estoy segura de que Félix se ponga de mi parte. Siempre ha elegido a Roman, siempre lo ha defendido, sin importar las estupideces que haya hecho, y ahora siento que se está alejando de mí. Una tarde, cuando Roman llegaba tarde a otra reunión, Beatriz entró en el salón y vio a Félix y a Dalia sentados en el sofá mirando viejos álbumes de fotos familiares. «Ah, ¿eres tú?», Dalia señaló una foto de un joven Félix. «Dios, qué guapo eras. Aunque sigues siendo bueno», le dio un codazo juguetón, riendo. Félix, para sorpresa de Beatriz, no se apartó, sino que pareció disfrutar del cumplido. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo con una sonrisa que Beatriz no había visto en mucho tiempo. «No hace tanto», Dalia le pasó el dedo por el brazo. «Sigues teniendo esa mirada de hombre experimentado. Es muy atractivo». Carraspeó Beatriz, haciendo notar su presencia. «No sabía que estuvieras mirando álbumes». «Oh, hola, Bea». Félix parecía un poco avergonzado, pero no retiró la mano, que Dalia acariciaba ligeramente. «Dalia me pidió que le enseñara nuestras fotos familiares». «Tenía curiosidad por ver cómo era vuestra ceremonia de boda», dijo Dalia sonriendo a Beatriz. «Esos vestidos de dama de honor eran tan monos, aunque probablemente ahora parecerían un poco pasados de moda». Beatriz sintió un escozor familiar. Dalia siempre tenía una forma de recordarle su edad, de ser mayor, menos moderna, menos interesante. «Era 1997», replicó Beatriz. «Los estilos cambian». «Claro». Dalia asintió, pero había burla en sus ojos. «Aunque algunas cosas nunca pasan de moda, ¿verdad, Félix?». Volvió a sonreírle,
y Beatriz sintió que un escalofrío le recorría el corazón. No eran imaginaciones suyas, realmente había algo entre ellos, algún tipo de tensión, algún tipo de química que ella y Félix no habían sentido en años. «Me voy a la cama», dijo Beatriz de repente, incapaz de seguir mirándolo. «Mañana tengo que madrugar». «¿Tan temprano?» Félix miró su reloj. «Solo son las 9». «Estoy cansada», contestó Beatriz brevemente y subió las escaleras, dejándolos solos con los álbumes de fotos y los recuerdos que ahora parecían manchados. Al día siguiente, Beatriz se sintió mal. No físicamente, sino emocionalmente, como si algo en su interior estuviera muriendo lentamente. No podía concentrarse en su trabajo, pensando constantemente en lo que estaba ocurriendo en su casa, en su familia. «Tienes muy mal aspecto», le dijo Victoria con sinceridad cuando se encontraron a la hora de comer. «¿Qué te pasa?» «No sé qué hacer», admitió Beatriz. «Siento que estoy perdiendo el control de todo, de mi casa, de mi matrimonio, de mi vida. Habla con Félix. Dile exactamente cómo te sientes. ¿Y si elige su bando? ¿Y si ya ha hecho su elección?» Victoria guardó silencio y luego dijo lo que Beatriz temía oír. «Entonces tienes que decidir si quieres estar en un matrimonio donde no te valoran». De camino a casa, Beatriz sintió una pesadez en el pecho. No sabía lo que le esperaba en casa, pero estaba segura de que no sería agradable. Al entrar en casa, oyó voces procedentes de la cocina. Se acercó en silencio y vio a Dalia sentada a la mesa de la cocina mientras Félix preparaba algo en el fogón. La escena era tan hogareña, tan natural, que Beatriz se quedó helada por un momento, sintiéndose como una extraña en su propia casa. «Creo que las dos necesitáis algo de tiempo libre», dijo Dalia. «Quizás Beatriz quiera visitar a su hermana. ¿Dijiste que vive en algún lugar de la costa?» «En Brighton», respondió Félix, «pero no estoy seguro de que sea un buen momento para unas vacaciones». «¿Por qué no? Los dos lleváis muchos años trabajando sin descanso. Creo que le vendrían bien unas semanas junto al mar, descansar, recuperarse, y tú podrías unirte a ella el fin de semana». Beatriz no podía creer lo que oía. «Podrías irte unas semanas», repitió Dalia con más presión. «Roman y yo podríamos ocuparnos de la casa mientras estás fuera». Beatriz se derrumbó y entró en la cocina, mirando directamente a Dalia. «Esta es mi casa», dijo con sencillez pero con firmeza. Dalia levantó la vista, sin parecer siquiera avergonzada por haber sido escuchada. «Oh, Beatriz, estás en casa», sonrió con la misma sonrisa falsa. «Le estaba diciendo a Félix que a las dos os vendría bien un descanso de la rutina». «Ya lo he oído», replicó Beatriz con frialdad, «y no voy a ir a ninguna parte». «Bea, solo estábamos hablando», intervino Félix, pareciendo un poco incómodo. Dalia solo estaba haciendo sugerencias. «Sugerencias sobre cómo sacarme de mi propia casa». Beatriz sintió que la ira aumentaba lentamente en su interior. ¿Qué derecho tiene a hacer semejantes sugerencias? Félix se acercó a ella, tratando de calmarla. «Dalia solo pensaba en tu bienestar». «¿Mi bienestar?» Beatriz negó con la cabeza, sin creer que Félix realmente no viera lo que estaba pasando. «Mi bienestar es mi casa, mi trabajo, mi vida aquí, y no me voy a ir a ninguna parte». Dalia se limitó a sonreír, mirándola con una expresión que solo podía describirse como de satisfacción. Era como si hubiera conseguido lo que quería, desequilibrar a Beatriz, ponerla en ridículo delante de su marido. «Por supuesto, Beatriz», dijo con fingida condescendencia. «Solo era una indirecta amistosa. Al fin y al cabo, esta es tu casa». Pero en sus ojos, Beatriz vio un mensaje diferente. «Por ahora». Aquella noche Beatriz no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a Félix, sintiendo que la distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba. Cuando por fin él se durmió,
Ella se levantó en silencio y se acercó a la ventana. Afuera llovía y las gotas golpeaban el cristal como ecos de los inquietantes pensamientos que tenía en la cabeza. Pensó en cómo había cambiado su vida desde la llegada de Dalia, en lo rápido que todo lo que había considerado fiable y permanente había empezado a desmoronarse. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntó mirando hacia la calle oscura. ¿Luchar? Pero ¿cómo puedo luchar contra una mujer que parece saber cómo manipular a todos los que me rodean? ¿Debo retirarme? Pero eso significaría perder todo lo que he construido a lo largo de los años. Ella no sabía la respuesta. Solo sabía una cosa. Algo tenía que cambiar. Las cosas no podían seguir así. Cuando Beatriz volvió a la cama, miró a Félix, que dormía de espaldas a ella. Parecía un extraño, alguien a quien había conocido, pero que ahora apenas reconocía. Beatriz se despertó con determinación. Llevaba toda la noche dándole vueltas a la situación y se había dado cuenta de que no podía dejar que las cosas siguieran así. Tenía que hablar con Félix, con franqueza, sin indirectas ni calificativos. La cocina estaba en silencio. El reloj marcaba las 6 de la mañana y los demás habitantes de la casa seguían durmiendo. Beatriz encendió la tetera y se sentó a la mesa, repasando mentalmente las frases de la próxima conversación. ¿Cómo decirle a su marido que cree que le gusta la mujer de su hermano? ¿Cómo expresar todas sus preocupaciones sin parecer paranoica? ¿Estás despierta? La voz de Félix interrumpió sus pensamientos. Estaba en la puerta de la cocina, despeinado por el sueño, pero ya vestido para ir a trabajar. «Quería hablar contigo antes del trabajo», dijo Beatriz mientras le servía un poco de té. Félix se sentó frente a ella y cogió la taza. «¿Pasa algo?» «En realidad, sí. Quería hablarte de la situación aquí en casa». «¿Qué situación?» Félix parecía genuinamente confundido, y eso en sí mismo decepcionó a Beatriz. «Sobre Delia». Beatriz lo miró directamente. «Sobre la forma en que se ha estado comportando, y tu reacción ante ello». Félix se tensó. «No sé a qué te refieres». «Félix, por favor, no finjas que no te das cuenta». Beatriz trató de mantener la voz firme, pero no acusadora. «La ves reordenando los muebles, criticando mis cosas, mi vida. La ves flirteando contigo, delante de mí, delante de su marido». Félix levantó las manos. «¿Hablas en serio?» «Bea, solo está siendo amable. Una chica joven tratando de encontrar su lugar en una nueva familia. Estás siendo demasiado sensible al respecto». ¿Sensible? Beatriz no podía creer lo que oía. «Félix, está intentando sacarme de mi propia casa». «Bea, eso suena ridículo». Félix sacudió la cabeza. «Dalia sugirió que descansaras un poco, que fueras a casa de tu hermana. ¿Qué hay de malo en eso?» «Lo que hay de malo es que no lo hace porque se preocupe por mí. Quiere que me vaya de casa para poder...» Beatriz no pudo terminar la frase. «¿Para poder qué?» Félix parecía irritado ahora. «¿Te oyes siquiera a ti misma? ¿Qué intentas decir? ¿Que intentas seducirme?» «Por el amor de Dios, Bea, tiene 18 años», le corrigió Beatriz en voz baja. «No la hagas quedar como una niña. Ella sabe lo que hace». Félix se levantó, con la cara enrojecida por la ira. «No voy a escuchar esto. Solo estás celosa porque es joven y guapa, y eso es patético, Bea». Las palabras golpearon a Beatriz como una bofetada. «Te pido que pienses en lo que está pasando», dijo, poniéndose de pie. «Míralo más de cerca. Te está manipulando toda la situación». «¿Quién está manipulando?» Dalia apareció en la puerta de la cocina, fresca como la mañana en su bata de seda. Miró a Beatriz y luego a Félix. «Oh, ¿interrumpo algo importante?» «No, hemos terminado», dijo Félix bruscamente, apartándose de su mujer. Salió de la cocina y Dalia se quedó mirando a Beatriz con una expresión que solo podía describirse como de triunfo. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó, sirviéndose una taza de café.
Beatriz sintió que la ira crecía en su interior. Sé lo que estás haciendo, y no funcionará. ¿De verdad? Dalia sorbió su café con calma. Creo que ya lo ha hecho. No creyó ni una palabra de lo que dijiste, ¿verdad? Preguntó Beatriz, incapaz de controlar sus emociones. Estás casada con su hermano. Dalia se encogió de hombros con fingida indiferencia. La vida es corta, Beatriz. A veces tienes que aceptar lo que quieres. Esta vez no. Beatriz negó con la cabeza. No dejaré que destruyas a mi familia. ¿Tu familia? Dalia rió. Acéptalo, Beatriz. No tienes familia. Tienes un marido que lleva años mirando a través de ti, que no se habría dado cuenta de tu desaparición si hubiera podido. Solo eres un hábito conveniente para él. Las palabras golpearon a Beatriz en el corazón porque eran ciertas. Su matrimonio hacía tiempo que había dejado de ser lo que había sido, pero eso no significaba que estuviera dispuesta a dejarlo ir sin luchar. No sabes nada de nosotras, dijo. No sabes por lo que hemos pasado juntas. No hace falta, se acercó Dalia, con voz casi compasiva. Veo a una mujer que tiene miedo al cambio, que se aferra al pasado porque no sabe cómo vivir de otra manera. Pero el cambio llegará de todos modos, Beatriz, lo quieras o no. Con estas palabras salió de la cocina, dejando tras de sí solo el aroma de un perfume caro y una sensación de pavor que crecía en el corazón de Beatriz. Durante todo el día de trabajo, Beatriz no pudo concentrarse. Las palabras de Dalia le daban vueltas en la cabeza, mezcladas con sus propios temores. ¿Era realmente un hábito cómodo? ¿Realmente Félix miraba a través de ella? Y si era así, ¿no tenía ella parte de culpa? Hoy pareces distraída, dijo Victoria cuando Beatriz volvió a colocar el libro en la estantería equivocada por tercera vez. ¿Problemas en casa? No tienes ni idea, suspiró Beatriz. Intenté hablar con Félix sobre Dalia y ni siquiera me escuchó. Me llamó patética. ¿Qué? Victoria puso cara de asombro. ¿Félix dijo eso? Ese no es el Félix que yo conocí. Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No, Bea. Victoria puso la mano en el hombro de su amiga. No cambió nada, solo ha mostrado lo que ya existía. Quizá esta sea tu oportunidad de ver la verdad. Beatriz sabía que Victoria tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. 15 años no es solo un número, es la mitad de su vida adulta, cientos de recuerdos compartidos, miles de días pasados juntos. No voy a caer sin luchar, dijo en voz baja. No voy a dejar que gane tan fácilmente. Cuando Beatriz volvió a casa, la casa estaba en silencio. Félix aún no había vuelto del trabajo y Roman tampoco estaba en casa. Solo se oía una débil música en el piso de arriba, en la habitación de Dalia y Roman. Beatriz subió las escaleras y decidió que era un buen momento para hablar con Dalia a solas, sin testigos ni interrupciones. Tal vez podría llegar a ella de algún modo, hacerle comprender el dolor que le estaba causando. Llamó a la puerta de la habitación de invitados. La música se detuvo y un momento después la puerta se abrió. Dalia estaba delante de ella, vestida con un vestido corto que apenas le cubría las caderas y maquillada con un tono demasiado brillante para un ambiente casero. «Beatrice», sonrió con fingida sorpresa. «¿Qué sorpresa?» «Tenemos que hablar», dijo Beatriz, intentando mantener la voz tranquila y segura. «Por supuesto», dio un paso atrás Dalia, dejándola entrar en la habitación. «Pasa. Somos familia, ¿no?» Beatriz entró y observó que la habitación se había transformado por completo. La cama de invitados estaba cubierta con brillantes sábanas de seda. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que antes habían colgado en otras habitaciones de la casa y el tocador estaba lleno de cosméticos y perfumes. «Parece que te vas a quedar aquí mucho tiempo», observó Beatriz. «Bueno, ya que tú y Félix habéis sido tan generosos ofreciéndoos para quedaros, he pensado en hacerlo un poco más personal». Dalia se sentó en la cama,
cruzando las piernas para que su vestido subiera aún más. Beatriz permaneció de pie. Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. No sé qué pretendes, pero tienes que parar. Beatriz. Dalia sacudió la cabeza con una mirada de simpatía fingida. Te das cuenta de que nada en la vida es permanente, ¿verdad? La gente cambia, las relaciones cambian. El matrimonio no es una cadena perpetua. Estás hablando de mi vida, de mi matrimonio. La voz de Beatriz temblaba de rabia reprimida. Esto no es una oportunidad para ti. Es la vida de otra persona la que estás arruinando. No estoy arruinando nada. Dalia se levantó y se acercó al espejo, arreglándose el pelo. Solo le muestro a Félix que hay otro mundo más allá de este, señaló la casa, la vida de Beatriz. Un mundo en el que puede sentirse vivo, querido, importante. ¿Y Roman? Preguntó Beatriz. ¿Piensas en él? ¿En sus sentimientos? Por un momento, el rostro de Dalia cambió, mostrando algo parecido a una emoción real. Roman es un buen tipo, pero ahora mismo no es el adecuado para mí. ¿Y crees que Félix es diferente? Beatriz no podía creer lo que estaba oyendo. Ni siquiera lo conoces, solo ves lo que quieres ver. ¿Y tú, Beatriz? Dalia se volvió hacia ella. ¿Lo ves? ¿Lo ves de verdad? ¿O es solo una parte de la decoración para ti? Un mueble que siempre está en su sitio. Beatriz no contestó. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que había algo de verdad en las preguntas de Dalia. Hacía tiempo que Félix y ella habían dejado de verse realmente, de apreciar lo que tenían. Escucha. Dalia cambió repentinamente de tono, volviéndose casi amistosa. No quiero hacerte daño. De verdad que no. Pero a veces hay que dejar ir para seguir adelante. Quizás sea bueno para los dos. Fuera de mi casa, dijo Beatriz en voz baja pero con firmeza, quiero que Roman y tú encontréis otro lugar donde vivir. Ahora mismo. Dalia se echó a reír y su fingida amabilidad desapareció al instante. ¿Y crees que Félix apoyará esta decisión? ¿Después de la escena de celos que le has montado esta mañana? Sé realista, Beatriz. Sin decir una palabra más, Beatriz abandonó la habitación, sintiendo que la sangre le latía en las sienes de rabia y desesperación. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía que tenía que hacer algo. Esto no podía seguir así. La cena de esa noche fue insoportable. Los cuatro se sentaron a la mesa, fingiendo que no pasaba nada. Román, ajeno a las corrientes subterráneas, hablaba de sus nuevos planes de negocio. Félix asentía y apoyaba a su hermano. Dalia interpretaba el papel de esposa entusiasta y Beatriz comía en silencio, sintiendo cada bocado atascado en la garganta. «Bea, qué callada estás hoy», dijo Roman entre dos historias sobre posibles inversores. Beatriz dudó. ¿Debía hablar delante de todos? ¿Debía contarle a Roman lo que estaba pasando? Pero antes de que pudiera decidirse, Dalia puso la mano en el brazo de Roman. Beatriz debe de estar cansada de tener invitados durante tanto tiempo. Sí. Beatriz miró directamente a Dalia. Estoy realmente cansada de algunos invitados. El silencio alrededor de la mesa era casi tangible. Félix miraba su plato, Roman miraba de su mujer a Beatriz, sin estar seguro de lo que pasaba, y Dalia sonreía con una expresión que solo podía describirse como desafiante. «Bueno», dijo finalmente, «quizá deberíamos hablar de esto. ¿Cuándo decidisteis Félix y tú que debíamos marcharnos?» «Yo no he dicho nada de eso», replicó Félix rápidamente, levantando por fin la vista. «Bea, ¿qué pasa?» «Sí, a mí también me gustaría saberlo». Roman parecía confuso. «¿De qué estás hablando?» «Beatriz cree que nos hemos quedado demasiado tiempo». Dalia se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Llevamos semanas aquí y empiezo a sentirme incómoda». ¿Incómoda? Beatriz no daba crédito a lo que oía.
Has movido todos los muebles, colgado los cuadros, criticado todos los aspectos de mi vida y te sientes incómoda. Félix la miró indignado. ¿Ayuda? Beatriz se soltó por fin, dejando salir todas las emociones que llevaba semanas conteniendo. ¿Destruir nuestro hogar? ¿De qué estás hablando? Roman parecía aún más confuso. Sí, Beatrice, explícate. Dalia se inclinó hacia adelante con fingido interés. Beatriz sabía que era una trampa. Si decía la verdad, si acusaba directamente a Dalia, parecería una mujer paranoica y celosa. Hablo de lo que ocurre en mi casa, dijo intentando parecer tranquila. Del modo en que algunas personas se comportan como si fueran las dueñas, como si tuvieran derecho a cambiar la vida de los demás a su antojo. Si no te gusta cómo he reorganizado los muebles, empezó Dalia, fingiendo contrición. No se trata de los muebles, Beatriz alzó la voz. Se trata de falta de respeto, se trata de manipulación, se trata de lo que intentas hacer. ¿Y qué intento hacer? Dalia la miraba ahora con desafío. Dilo en voz alta. Beatriz dudó. Sabía que era una trampa, pero no podía contenerse más. Intentas destruir mi matrimonio. Coqueteas con Félix, lo manipulas, intentas ponerlo en mi contra. Hubo un momento de silencio, y entonces Dalia estalló. No puedo vivir aquí contigo cerca. Su voz temblaba de rabia. Me acusas de cosas terribles, me insultas delante de mi marido, delante de tu marido. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y de pronto se echó a llorar, sutilmente, infantilmente, de forma tan creíble que si Beatriz no hubiera visto con qué frialdad y cálculo había actuado antes aquella mujer, se lo habría creído. Ahora no llores. Roman rodeó a su mujer con los brazos, mirando a Beatriz con reproche. Beatriz miró a Félix, esperando su reacción, esperando que viera a través de este juego obvio. Pero su marido la miró con frialdad y distanciamiento. «Quizá te vayas de verdad una temporada», dijo en voz baja. «Deja que las cosas se calmen». Beatriz no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Me estás echando de mi propia casa?» «Nadie echa a nadie», dijo Félix, pero no la miró a los ojos. «¿Es esa tu elección?», preguntó Beatriz, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Félix guardó silencio, y en su silencio Beatriz oyó la respuesta. Por primera vez en 15 años se dio cuenta de que él ya no estaba de su lado. Tal vez hacía mucho tiempo que no estaba de su lado y ella no se había dado cuenta. Dalia dejó de llorar y miró a Beatriz por encima del hombro de Roman, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Sabía que había ganado. Beatriz se levantó de la mesa, sintiéndose extrañamente entumecida. Era como si todo aquello no le estuviera ocurriendo a ella, sino a otra persona a la que observaba desde fuera. «De acuerdo», dijo finalmente, «iré, pero no con mi hermana. Voy con Victoria, mi amiga, y cuando vuelva espero que vosotros», miró a Dalia y a Roman, «hayáis encontrado otro lugar donde vivir». Con esto, abandonó el comedor, dejando a 3 personas en la mesa. Su marido, que la había traicionado, el hermano de su marido, que no la comprendía, y una joven que la miraba con triunfo en los ojos. Beatriz se quedó con Victoria 3 días. 3 días llenos de lágrimas, rabia y dolorosas reflexiones sobre su vida, en qué se había equivocado y si merecía la pena intentar salvar algo que podría llevar muerto mucho tiempo. «Tienes que volver y hablar con él», le dijo Victoria mientras le servía té la 4ª tarde, «solo para ver qué sigue». Beatriz se asintió en silencio. Sabía que su amiga tenía razón. No podía esconderse en casa de Victoria para siempre. No podía evitar enfrentarse al problema. «Volveré mañana», dijo finalmente, por la mañana, cuando él esté todavía en casa. «Tengo que hablar con él». Victoria la abrazó. «Recuerda, pase lo que pase, eres fuerte, más fuerte de lo que crees». Aquella noche, Beatriz durmió muy poco. Pensó en Félix, en los 15 años que habían pasado juntos. Había habido buenos momentos.
un viaje a Italia en su 5º aniversario, la tranquila alegría de desayunar juntos los domingos, su apoyo cuando murió su madre. Pero también hubo otros momentos. Un distanciamiento gradual, veladas silenciosas en las que se sentaban en la misma habitación, pero como en mundos diferentes. ¿La había amado alguna vez de verdad? ¿O su matrimonio había sido siempre más por conveniencia que por sentimientos profundos? ¿Y no tenía ella parte de culpa por haberse conformado con la estabilidad en lugar de la pasión? Beatriz no conocía las respuestas a estas preguntas, pero sabía que tenía que enfrentarse a la verdad, por amarga que fuera. Apenas había amanecido cuando Beatriz abrió la puerta de su casa. Había venido tan temprano a propósito para alcanzar a Félix antes del trabajo y poder hablar con él a solas. La casa estaba tranquila, solo el tic-tac del reloj en el pasillo rompía el silencio matinal. Beatriz se subió las escaleras sin hacer ruido, pensando que Félix aún debía de estar durmiendo. Siempre era dormilón, a diferencia de ella. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Beatriz dudó un instante antes de empujarla sin hacer ruido. Lo que vio detuvo su corazón por un instante. Félix dormía, tumbado en la cama nupcial, y a su lado, hecha un ovillo, estaba Dalia, vestida con su pijama. El pijama de rayas azules que Beatriz le había regalado por Navidad hacía 2 años. Beatriz se quedó paralizada, incapaz de moverse ni de emitir sonido alguno. Sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, que cada detalle de la escena se grababa a fuego en su memoria. La luz del sol golpeando el cabello dorado de Dalia esparcido por la almohada, el brazo de Félix alrededor de su cintura, su respiración despreocupada de personas que no sentían culpa alguna. Fue en ese momento cuando Dalia abrió los ojos. Vio a Beatriz, pero no se inmutó, no se avergonzó. En cambio, sonrió lentamente, no una sonrisa triunfal, sino algo casi parecido a la simpatía. «Bueno, ¿ya está todo claro?», dijo en voz baja, incorporándose con cuidado para no despertar a Félix. Beatriz no pudo responder. Miró a su marido, esperando que se despertara, que la viera, que empezara a excusarse, a disculparse, a explicarle algo. Pero Félix, despertado por los movimientos de Dalia, solo abrió los ojos somnoliento, miró a su mujer de pie en el umbral de la puerta y no dijo nada. No había vergüenza ni remordimiento en su rostro. «Bea», dijo por fin, sentándose en la cama, «has vuelto». La despreocupación, la normalidad de su tono fue peor que cualquier acusación o grito. «¿Hace cuánto?», preguntó Beatriz, con voz extrañamente tranquila, como si se tratara de alguna formalidad que hubiera que aclarar. Félix y Dalia se miraron. «No es lo que piensas», empezó él, pero Dalia lo interrumpió. «No le mientas», dijo con repentina firmeza. Se volvió hacia Beatriz, y había algo parecido al respeto en sus ojos. «Empezó una semana después de que llegáramos». «¿Qué es lo principal?», preguntó Beatriz, todavía extrañamente tranquila, como si fuera una espectadora en un teatro y no una participante en esta trágica escena. «Lo principal es que ya te ha engañado antes», contestó Dalia. «Yo no era la primera, y no sería la última». Beatriz volvió la mirada hacia Félix, buscando en sus ojos un desmentido, una negación de aquella increíble acusación. En cambio, solo vio confirmación en la forma en que él apartaba la mirada, en la forma en que sus hombros se hundían bajo el peso de la verdad. «¿Es verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Félix no contestó, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Salía con mi hermana mayor hace 2 años», continuó Dalia, con voz ahora amarga. «Le prometió que se divorciaría de ti». «¿Tu hermana?». Beatriz sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Lo conocías antes de conocer a Roman?». Dalia negó con la cabeza. «No sabía quién era cuando conocí a Roman. Solo me di cuenta cuando vi una foto de Félix en casa de Roman. Fue un shock». Beatriz no podía creer lo que estaba oyendo.
Intentaba comprender esta nueva realidad, esta verdad demasiado horrible para aceptarla de golpe. ¿Y entonces decidiste qué? ¿Vengarte seduciéndole? Dalia se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando el cielo matutino. Al principio, sí, estaba furiosa. Mi hermana sufrió mucho por él. Pero luego, cuando vi cómo vives, cómo no te das cuenta de lo evidente. Pensé que solo lo querías para ti, dijo Beatriz en voz baja, que intentabas echarme de casa para ocupar mi lugar. Dalia se volvió hacia ella, y había una inesperada sinceridad en sus ojos. No quiero tu lugar, Beatriz. No quiero a Félix. Quería que vieras la verdad. Quería que dejaras de vivir en una ilusión. Beatriz sintió que las lágrimas caían por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. ¿Y Roman? Preguntó. ¿Él lo sabe? No. Dalia se encogió de hombros. Está enamorado. No ve nada, igual que tú. Félix habló por fin, con la voz ronca por la mañana y quizá por la emoción. Bea, no sé qué decir. No digas nada, contestó Beatriz, secándose las lágrimas. 15 años, Félix. 15 años estuve a tu lado, construyendo nuestra vida juntos, confiando en ti. Y tú... No pudo terminar, sintiendo cómo la pena y la rabia luchaban en su alma. Eres una buena mujer, dijo Félix con aire compungido. Entonces, ¿por qué? Preguntó Beatriz. ¿Por qué no me dejaste ir? Porque estaba a gusto, respondió él con sencillez. Porque nunca me exigiste más. Porque me hacías sentir seguro, en paz. La palabra que antes le había parecido una virtud ahora le sonaba a sentencia. Beatriz se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Espero que cuando Roman descubra la verdad, sea mejor hermano de lo que tú fuiste como marido. Con eso se marchó, sintiendo un extraño alivio a través del dolor, como si por fin se hubiera quitado de encima una pesada carga que había estado llevando durante años sin darse cuenta. Beatriz no lloró mientras empaquetaba sus cosas. Se movió metódicamente, empaquetando solo lo esencial: ropa, algunos libros, fotos de sus padres. El resto podría recogerlo más tarde o simplemente dejarlo atrás. Dalia la encontró en su dormitorio cuando casi había terminado de empaquetar. «No tienes que irte», le dijo, de pie en la puerta. Beatriz negó con la cabeza. «No, tengo que ir. Ni por él ni por ti. Por mí». Cerró la maleta y miró a Dalia, la joven que creía su enemiga pero que, a su extraña manera, se había convertido en su salvadora en el último año. «¿Cómo está tu hermana?», preguntó de repente. «¿Se ha recuperado?» «Sí», asintió Dalia. «Se casó el año pasado». «Me alegro», dijo Beatriz sinceramente, «y gracias por decirme la verdad, por amarga que sea». Dalia parecía avergonzada. «No me des las gracias. No lo hice por ti. Al menos no al principio. Lo sé, pero a veces las cosas correctas suceden por las razones equivocadas». Beatriz recogió su maleta y pasó junto a Dalia. En las escaleras se encontró con Roman, que subía con cara de confusión. «¿Bea? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas con la maleta?» Beatriz lo miró, una versión más joven de Félix, un hombre que pronto podría sentir el mismo dolor que ella. Lo sintió por él. «Pregúntale a tu hermano», le dijo en voz baja, «y sé fuerte». Salió de la casa sin mirar atrás. El sol ya había salido por el horizonte, arrojando una cálida luz sobre la calle. Beatriz respiró profundamente el aire fresco de la mañana y sintió que algo cambiaba en su interior. Su matrimonio había terminado. 15 años de su vida se habían construido sobre una mentira, pero, extrañamente, junto con el dolor, sintió algo más: el comienzo de la libertad, la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con sus propias condiciones. «Soy yo», dijo cuando su amiga contestó, «lo sé todo, y voy a dejarlo». «Oh, Beatriz», la voz de Victoria estaba llena de compasión. «Lo siento mucho». «No lo sientas», contestó Beatriz, siguiendo adelante hacia una vida nueva,
desconocida, pero ahora verdaderamente suya. Han pasado 3 meses desde la mañana en que Beatriz abandonó la casa en la que había vivido durante 15 años. 3 meses de nueva vida, nuevos hábitos, nuevos descubrimientos y sobre todo, descubrimientos sobre sí misma. Las primeras semanas fueron las más duras. Encontró un pequeño apartamento cerca de la biblioteca donde trabajaba e intentó acostumbrarse a estar sola. Por la noche, a menudo se despertaba buscando instintivamente la presencia de Félix cerca, y entonces recordaba que él ya no estaba en su vida y que nunca lo estaría. Pero poco a poco el dolor empezó a remitir. Victoria estaba allí, apoyándola, escuchándola, a veces simplemente sentada con ella en silencio. Y Beatriz empezó a darse cuenta de que era más fuerte de lo que creía. ¿Has pedido el divorcio?, le preguntó Victoria una tarde cuando estaban sentadas en un pequeño café después del trabajo. Sí, asintió Beatriz. Mi abogado dice que el proceso no será difícil. No tenemos hijos ni negocios en común. Félix no se opone a la división de bienes. ¿Te ha llamado? Beatriz dudó antes de contestar. Varias veces. No contesté. ¿Y esa Dalia? ¿Qué pasa con ella y Roman? Rompieron. Beatriz dio un sorbo a su té. Al menos eso me dijo Margaret, del departamento de contabilidad. Su sobrina trabaja en la misma empresa que Félix. ¿Y Dalia está ahora con Félix? No. Beatriz sacudió la cabeza. Se fue. Habrá encontrado una nueva víctima. Extrañamente, Beatriz no odiaba a Dalia. Sí, aquella mujer había arruinado su matrimonio, pero ¿había sido realmente feliz? ¿No era solo una cómoda ilusión de la que tendría que despertar tarde o temprano? ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Victoria con cautela. Beatriz se lo pensó. ¿Cómo se sentía? ¿Triste? Sí, a veces. ¿Confusa? Desde luego. Pero también libre, responde finalmente. Me siento libre. Como si por fin pudiera respirar profundamente. El día en que se firmaron los papeles del divorcio estaba nublado y lluvioso, como si la propia naturaleza reflejara la seriedad del momento. Beatriz eligió para ese día un sencillo pero elegante traje azul marino. Se quedó delante del espejo más tiempo del habitual, mirando su reflejo. Había cambiado en los últimos 3 meses, no solo interiormente, sino también exteriormente. Se había cortado el pelo oscuro en un elegante corte recto que, curiosamente, la hacía parecer más joven. Empezó a preocuparse más por su aspecto, no por los hombres ni por la sociedad, sino por sí misma, porque se dio cuenta de que se lo merecía. Fuera del juzgado, Beatriz se encontró con su abogada, Jennifer, una mujer de mediana edad con una mente aguda y una sonrisa amable. ¿Lista?, le preguntó Jennifer tendiéndole la mano. En el pasillo vio a Félix. Estaba junto a la ventana, hablando con su abogado. Cuando se volvió y la miró, Beatriz sintió una extraña y tranquila alienación, como si estuviera mirando a alguien a quien había conocido pero que ahora apenas reconocía. Félix parecía delgado, con ojeras. «Bea», dijo en voz baja, «tienes buen aspecto». «Gracias», respondió ella con neutralidad. «Podemos empezar». El procedimiento fue breve e impersonal. Firmas, sellos, formalidades. Y de repente se había acabado. 15 años de matrimonio terminaron oficialmente en 15 minutos en un frío juzgado. Cuando llegaron a la escalinata del edificio, la lluvia había cesado y el sol había aparecido por el oeste, dorando las húmedas calles. «Bea», la alcanzó Félix cuando estaba a punto de subir a un taxi. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Beatriz vaciló, pero luego asintió. «Sí, quería decirte que lo siento». Parecía realmente destrozado. Por todo, no solo por lo de Dalia, sino por todos los años que no te aprecié tanto como te merecías. «¿Por qué me cuentas esto, Félix?», preguntó Beatriz, sintiéndose cansada de esta conversación incluso antes de que empezara. «No», negó con la cabeza, «solo quiero que lo sepas.
Fuiste lo mejor que me ha pasado nunca, y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Beatriz lo miró, al hombre que una vez había amado, al que había dedicado tantos años de su vida, y no sintió nada, ni odio, ni ira, ni amor, solo una serena aceptación de que todo había terminado. Adiós, Félix, le dijo, subiendo a un taxi. Espero que encuentres lo que buscas. 6 meses pasaron volando. Beatriz se acostumbró poco a poco al nuevo ritmo de vida, a la libertad de tomar decisiones por sí misma, al silencio en el apartamento que ahora no parecía solitario sino tranquilo. Empezó a viajar más, primero pequeños viajes de fin de semana a ciudades vecinas, luego una semana a París, con la que había soñado toda su vida. Se matriculó en un curso de fotografía y descubrió su talento para ver la belleza en las cosas cotidianas. Su trabajo en la biblioteca también cambió. Propuso un nuevo programa de veladas literarias para ancianos que tuvo un éxito inesperado. El director de la biblioteca quedó tan impresionado que la nombró jefa del departamento de programas culturales. «Eres una persona completamente distinta», le dijo Victoria cuando quedaron para comer. «Es como si por fin hubieras florecido». «Quizá», sonrió Beatriz, «quizá por fin me han dejado ser yo misma». Esa noche, al volver a casa, recibió un mensaje en su teléfono. El número era desconocido, pero el texto no dejaba lugar a dudas sobre el remitente. «Beatriz, soy Félix. Sé que no puedo escribirte, pero quería decirte que pienso en ti, que lo siento, por todo. Sé que es demasiado tarde, pero aún espero que me perdones». Beatriz miró largamente la pantalla de su teléfono. Hace 6 meses, un mensaje así le habría roto el corazón y le habría hecho cuestionarse su decisión. Pero ahora solo sentía una ligera tristeza por lo que podría haber sido si las cosas hubieran salido de otra manera. Pulsa el botón de borrar sin responder. En la ventana de su nuevo apartamento se veían las estrellas, puntos brillantes en el cielo oscuro que le recordaban posibilidades infinitas, caminos que aún no se habían explorado, puertas que aún no se habían abierto. Beatriz se sonrió al pensar en el mañana, el nuevo proyecto en la biblioteca, los billetes a Roma que acababa de comprar, el libro que había empezado a escribir, el diario de su nueva vida. No era el final, era solo el principio. Por primera vez en muchos años, Beatriz no tenía miedo del futuro. Estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón y los ojos abiertos, sabiendo que lo más importante no es lo que se pierde, sino lo que se gana en el proceso. Un día soleado, casi un año después de su divorcio, Beatriz estaba sentada en un pequeño café a orillas del Támesis. Estaba leyendo un libro, disfrutando del raro día cálido del otoño londinense. «Perdone, ¿está ocupado este asiento?», preguntó un hombre con un ligero acento escocés. Beatriz levantó la vista y vio a un hombre alto, de sienes canosas y ojos amables. «Sí, por supuesto», respondió ella, apartando su bolso. «Gracias». Se sentó frente a ella y le puso delante una taza de café y un libro. «Ah, lees a Forster, uno de mis autores favoritos». Beatriz sonrió, mostrándole la portada de una habitación con vistas. A veces los libros viejos revelan verdades nuevas, sobre todo cuando cambiamos nosotros mismos, asintió él. «Soy Anthony, por cierto». «Beatriz», respondió ella, sintiendo lo fácil que era hablar con aquel desconocido. Hablaron durante horas, de libros, de arte, de la vida. Resultó que Anthony enseña historia del arte en la universidad, que es viudo desde hace 5 años, que le encanta la cocina italiana y la música clásica. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el Támesis de rojo dorado, Anthony dudó antes de preguntar. «Quizás podríamos continuar esta conversación durante la cena. Si no estás ocupada, claro». Beatriz se lo pensó un momento. Hace un año se habría negado, temerosa de una nueva relación, de un nuevo dolor. Pero ahora, «Me encantaría», respondió,
sintiendo que algo cálido le subía al pecho, no la pasión frenética de la juventud, sino una anticipación tranquila y madura de algo bueno. Mientras caminaba junto a Anthony a lo largo del río, Beatrice pensó en los extraños giros del destino, en cómo a veces las mayores pérdidas conducen a las mayores ganancias y en cómo la vida siempre da una segunda oportunidad a quienes están dispuestos a aceptarla. Habían pasado 2 años desde el divorcio. La vida de Beatrice había cambiado tanto que a veces, al despertarse por la mañana en su acogedor apartamento con vistas al parque, apenas se reconocía en el espejo, no por los cambios externos, sino por la luz interior que ahora irradiaba su rostro. Su relación con Anthony se desarrolló gradualmente, sin prisas. Después de aquella primera cena, se veían una vez a la semana, primero en museos y galerías, luego en conciertos y teatros, y más tarde en acogedores restaurantes donde podían hablar durante horas, olvidándose del tiempo. Anthony no intentó sustituir a Félix ni llenar el vacío de su vida, porque no existía tal vacío. Beatrice aprendió a ser feliz por sí misma, a valorar su independencia y sus logros, y por eso fue capaz de abrirse a nuevas relaciones sanas, no por desesperación o miedo a la soledad, sino desde una posición de fuerza interior. ¿Sabes qué es lo que más me ha llamado la atención de ti?, le preguntó una vez Anthony mientras paseaban por Hyde Park en un otoño dorado. No buscas la salvación en una relación, simplemente das una parte de tu luz sin esperar nada a cambio. Beatrice sonrió mientras le apretaba la mano. Tardé 54 años en aprenderlo. Seguía trabajando en la biblioteca, pero ahora como subdirectora. Su programa de veladas literarias para ancianos se había extendido a varias sucursales, y Beatrice había recibido recientemente un premio municipal por su contribución a la vida cultural de la comunidad. Félix no volvió a escribirle. El último mensaje que le envió fue hace 1 año y medio, una breve felicitación de cumpleaños a la que ella respondió igual de breve pero amablemente. Se rumoreaba que se había trasladado a Manchester, donde había abierto su propia pequeña agencia inmobiliaria. A veces, Beatrice pensaba en él, sin amargura, solo con una silenciosa tristeza por las oportunidades perdidas. No sabía nada de Delia, y no quería saber nada. Esta mujer había desempeñado un papel en su vida, un papel extraño, doloroso, pero necesario como catalizador del cambio. ¿Estás nerviosa?, preguntó Victoria, ajustando el cuello de la blusa de Beatrice. Un poco, admitió ella, mirando su reflejo en el espejo. No todos los días se acepta vivir bajo el mismo techo con alguien de mi edad. Hoy era el día en que los muebles de Anthony debían trasladarse a su apartamento. Tras 1 año de noviazgo, decidieron vivir juntos, sin casarse, solo compartiendo espacio, tiempo y vida. Es un buen hombre, dijo Victoria, abrazando a su amiga. Y tú te mereces esta felicidad. ¿Sabes qué es lo más extraño? Beatrice miró por la ventana, donde el sol de otoño doraba las copas de los árboles. Aunque esta relación termine algún día, sé que seguiré estando entera. Ya no me disuelvo en otra persona. El timbre interrumpió la conversación. Anthony estaba en el umbral con un ramo de lirios, sus flores favoritas. El camión con mis cosas llegará dentro de 1 hora, dijo, besando a Beatrice en la mejilla. ¿Ya has cambiado de opinión? No, respondió ella, aceptando las flores. Es la decisión correcta. Solo tú puedes abordar la felicidad con un análisis tan racional. Esa es una de las razones por las que me quieres, replicó ella con una sonrisa. Más tarde, cuando ya habían traído todas las cajas y Victoria se había marchado, dejándolos solos, Beatrice y Anthony se sentaron en el balcón a disfrutar del aire fresco de la noche y del vino. Por un nuevo comienzo, Anthony levantó su copa, y por la posibilidad de encontrar el amor a cualquier edad. Por nosotros, añadió Beatrice, brindando por él,
y por todos los caminos que nos han traído hasta aquí.